Cada cosa es cuando tiene que ser en la vida. Hace un mes, no me acuerdo cuánto ya, pero es reciente, tengo el recuerdo reciente, vinieron Javier Ciuto, Fernando Ferreira a presentar el libro Falsos Positivos y Rosario. Se le complicó para venir a Rosario y acá estamos con una de las coautoras junto a Fernando Ferreira de esta magnífica obra. ¿Cómo andas, Rosario? ¿Cómo están? Muy bien. No sé si me oyes bien. Te oigo 100 puntos. Perfecto. Bueno, primero decirte que conozco Rosario. Estuve unos cuantos días, hace 2 o 3 años, en un evento cultural. eh, Así que me di el lujo de... Tengo acá en mi consultorio algún recuerdo de algunas fotos, por supuesto, con la Feria de la Cultura, eh, con distintos lugares. Me pareció soñada la ciudad, me encanta. Le hice mucha publicidad a los gurises, vayan porque realmente es como para quedarse. Justo a mí me tocó ir unos primeros días de junio, y lo primero que me impresionó tremendamente fue la cantidad de banderas hasta en los árboles que veía colgadas. Mirá. Entonces, bueno, después aprendí por qué. Y ustedes saben que en Uruguay no tenemos un día de la bandera nosotros. Ah, no. No hay, no tenemos. No tenemos. Inclusive, bueno, hay varias hipótesis de la creación de la bandera uruguaya, por cierto, que es muy parecida a la argentina. ¿Por qué será? Este, pero nosotros tenemos tres banderas, en realidad. No sé ustedes cuántas tienen, pero nosotros tenemos tres. La que es más conocida, ¿verdad? La nacional le llaman, la del sol y las franjas, pero después está la bandera de Artigas y la bandera de los 33 orientales. La bandera de los 33 tiene una franja, tres franjas horizontales, rojo, azul y blanco, y mejor dicho, blanco en el medio, y dice libertad o muerte, escrito en letras negras. Bueno, la bandera de Artigas es con la franja roja, la diagonal roja, ¿verdad? Y cuando hay actos patrios se ponen las tres banderas. Por supuesto, hay un orden preestablecido, la bandera nacional va en el medio y todo lo demás. Pero a mí me encantó tanto, digo, qué lindo y cómo se celebra ese día de la bandera. Tenemos mucho que aprender. Esto es muy bueno. Anoche hablábamos en un programa y socializábamos el hecho de que cuando hablamos de la globalización, en general hablamos negativamente de ella, ¿verdad? Por cierto, bueno, porque quieren gobernarnos y tal y cual. Está Ujú. bien, estoy de acuerdo. Pero también la globalización tiene la otra cara de la moneda. ¿Y qué es esta? Es cómo hemos ido en estos años, con estos intercambios, aprendiendo unos de otros. Porque también hay una serie un entramado, digamos, de personas que sentimos que pensamos distinto, y que nos juntamos o de alguna manera nos vinculamos. Hay yo soy profesora de filosofía, soy psicóloga, entonces trabajo mucho con mis estudiantes, soy docente en el Instituto de Formación Docente de Rocha, al este del este, ¿no? El este se considera el Uruguay. Bueno, al este del Uruguay, en el límite con Brasil, hay lo que ustedes en Argentina se llama provincia, nosotros le llamamos departamento. Ujú. Artigas le llamaba provincias también. Y se llama Rocha, es más famoso el lugar donde yo vivo por el Cabo Polonio, porque está a 1 hora de Punta del Este. Punta del Este es otra provincia que está al lado, Maldonado, mejor dicho. Entonces, nosotros en este lugar hemos aprendido algunas cosas, pero ¿sabes qué? De nuestros vecinos, o sea, de ustedes. En este libro, Falsos Positivos, hay un gran capítulo, no sé si tú lo pudiste ojear, pero está dividido en cuatro partes, ¿verdad? La era del miedo, después el Uruguay rebelde, porque bueno, todo el capítulo Uruguay en sí, y con las caravanas, con la actividad de los muchachos, de Javier básicamente, pero de Fernando y de mucha gente más. Y después tenemos la Europa insurgente, que son más que nada científicos o comunicadores europeos que también nosotros recibíamos acá a través de las redes,
y que de alguna manera nos alertaban o nos mostraban esta otra cara también global. Y, pero de un globalismo que obviamente aparece cuando puede a través de las redes y nada más, no desde el poder. Y después, por último, la parte más grande, si se quiere en tamaño, porque bueno, es así, es la América indómita, y dentro de la América el 80 o 90% de los americanos son argentinos, son nuestros hermanos que nos han enseñado, de los cuales hemos aprendido, porque te digo, hay un capítulo, por supuesto, de Chinda Brandolino, de Luis Marcelo Martínez, en fin, de una serie de expertos que realmente nos han alertado durante todos estos años. Entonces, evidentemente, el libro abarca tres continentes, en definitiva. Y, y lo que significa los tres continentes y las entrevistas a todas esas personalidades. Yo, por supuesto, me reservé para mí la primera parte, que se llama La Era del Miedo, porque un poco ahí lo que traté de hacer, que hay quien dice que salió bastante exitoso, es hacer como una especie de bitácora de lo que fue ocurriendo, muy someramente. También había hace muchos años una escritora y activista uruguaya que aprendió de las activistas argentinas, obviamente, y decía que escribir es un acto de resistencia, que escribir es resistir. Y de alguna manera este libro está pensado, Alejandro, para que todos, cada uno de nosotros lo escriba, le agregue cosas. Porque cuando tú lees algo, mira, en tal lado pasó tal cosa, ah, mirá, a nosotros o a mí me pasó tal otra, entonces lo completo. Yo siempre digo, es un libro para completar de alguna manera con las experiencias propias, de manera que se va a ir convirtiendo en un libro personalizado y único de cada uno de nosotros. Porque obviamente era imposible poner todo lo que le pasaba a todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, en Uruguay, las primeras fiestas allá por el 2020, los famosos científicos nos decían que teníamos que brindar de espaldas para no contagiarnos y todas aquellas barbaridades. Entonces, bueno, por ahí en otro lado pedían otras cosas tan bárbaras como esas, ¿no es cierto? Rosario, háblame de ese primer capítulo o lo que hoy pensás. Yo también soy psicólogo y hoy me van a entrevistar Es de, genial. sí, del miedo. ¿Cómo se manipula a la gente con ¿Qué el te voy a miedo? decir que no sepas No, entonces no, también y que no hayamos vivido? estoy Y te para voy a decir aprender. algo, me encanta. Perdón, dime. ¿Hablaste? Estoy para aprender, Rosario, siempre. No, no, me encanta y además compartir con colegas. ¿Viste una cosa interesante, Ale? Se habló tanto que nos hemos convertido en eruditos de virus, bacterias, el coso, el otro, la ivermectina, el otro producto, si estamos, ¿cómo es el coso? El hisopo. Estamos hablando de lo biológico, casi exclusivamente. Está muy bien, hemos aprendido, ¿verdad? Pero se ha hablado poco y yo te diría nada de la salud mental, de lo que nos ha afectado en estos años, psicológicamente, emocionalmente, todo esto. Y no se ha hablado, ni siquiera yo te diría que en este mundo, digamos, de alternativo, por llamarle de alguna manera, se ha hablado de eso. Increíble, pero hay que hablar más, se ha hablado alguna cosa. Y a propósito, yo creo que también nos tenemos que repensar desde una psicología americana propiamente dicha. Yo contaba en algún otro, yo tengo un espacio radial y además, viste, en estos encuentros que a veces tenemos, que cuando yo estudié psicología, nos hacían, supongo que ustedes también, te hacían, había 2 años de la materia test, para aplicar test. Y uno de los más famosos test, obviamente, era el Bachelor, que era el famoso test de cocientes intelectuales, ¿no? Todos hemos leído en internet o en algún lado que Einstein tenía 148 de CI, que era un genio, el otro tenía más que Einstein, el otro, en fin, un número, ¿verdad? Bueno, evidentemente eso es totalmente subjetivo, por no decir falso.
porque en realidad son pruebas y medidas que alguien diseñó que no tienen ningún fundamento. Para empezar, cuestionar el concepto de inteligencia, pero ahí ya nos iríamos más lejos, déjalo ahí. Pero lo que sí nosotros notamos es que no tenemos, bueno, a raíz de eso nos enseñaban a aplicar el Raven, el Macover, todos los test que venían de dónde. Bueno, de Estados Unidos, básicamente, ¿no? La pregunta que muchos nos hacemos todavía es, ¿cuándo va a haber una psicología argentina? ¿Cuándo va a haber, que ustedes, por cierto, están más cerca que nosotros, evidentemente, porque hay grandes, grandísimos profesionales, colegas por ahí? Nosotros somos un poco menos y de pronto un poco más modestos, pero hay también, no tantos. Pero hay que pensar en una psicología que, por supuesto, que encare la identidad cultural que tiene América. ¿Por qué vamos a seguir usando todas esas herramientas que no son nuestras? Les cuento un ejemplo nada más. Cuando se, cuando se evaluaba antes a una persona para evaluar qué nivel intelectual tenía, o sea, el test este de cocientes intelectuales se llamaba, le hacían una serie de una batería, se llamaba acá, de test, ¿no? Desde dibujo, hasta cuestionarios, hasta rompecabezas, puzzles, ¿verdad? El Bachelor, que era carísimo, yo me acuerdo que era estudiante, en el año 82 me lo compré ahí en Buenos Aires. Por decirle que me costó en aquel momento 4.000 pesos, eran como $1.000, por decir. Era una barba, por $1.000 costaba en Uruguay. Y ahí costaba 100, por decirte una diferencia, más o menos como ahora, ¿viste? Ujú. Fue una época tremenda también que vivimos por ahí. Entonces, yo tenía que hacer para que ustedes vean cómo es esto, yo tenía que aplicar un test de eso para presentar una carpeta, para probar y tal. Estaba muy apurada, yo no creía en eso, yo sentía que eso era un disparate, medir a una persona de esa manera, era como no hacer nada, ¿verdad? Pero lo tenía que hacer. Entonces agarré a mi hermano, que era estudiante de magisterio, que es maestro hoy día, y que andaba por ahí, le digo, pero a su vez nosotros venimos, esto tengo que explicarlo para que ustedes entiendan lo que pasó, que es cortito. Yo vengo de una familia donde mi papá era carpintero, tenía una carpintería, tenía máquinas, bueno, vivimos entre la madera. Entonces le digo a mi hermano, escúchame, ármame estos puzzles ya, que te cronometro la velocidad, porque necesito ese dato para ponerlo, porque si no lo tenía que inventar. No me iba a costar mucho inventarlo, pero bueno, ya que lo tenía él. Entonces tú sabes que mi hermano, que es un ser común y corriente como cualquiera de nosotros, me acuerdo que agarró uno de los puzzles que hizo así, tin, 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 y así en segundos lo hizo, armó la figura. Eran unas maderitas, ¿viste? De maderita. Entonces le digo, pero escúchame, algo pasó acá porque tú no lo puedes hacer tan rápido, porque tú no eres ningún genio. Y este número que me da acá de velocidad que lo hiciste, se me cae de la tabla de genio y yo no te puedo poner ese número. ¿Por qué lo hiciste tan rápido? ¿Y qué respuesta crees que me dio mi hermano, común y corriente como nosotros? Por la venta de la madera, sigues la venta de la madera y ya está. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, Rosario, di- hay un autor, Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Por supuesto que hay que valorar a los psicólogos americanos y impronta propia, pero con la globalización uno se va nutriendo de estos autores. Así que volvamos al miedo, que nos quedan unos minutos. Quiero que me hables del bueno, está, miedo. pero bueno, pero por ahí, viste, pero está muy importante, necesitamos a nuestros colegas jóvenes también que pongan la cabeza en pensar en una psicología regional, ya no digo local, pero regional por lo menos. Después en otro evento te voy a contar el cuento de Rodríguez, un cuento genial, pero que estas cosas nos pasan a nosotros acá, no le pasan ni a los europeos ni nada. Y volviendo, el miedo sí es una de las emociones que traemos al nacer, ¿verdad? Ujú. ¿Para qué? Y bueno, nos sirve para defendernos, para cuando estamos en peligro de vida poder reaccionar rápidamente. Pero ¿qué pasa? Cuando el miedo nos lo venden de manera tan atroz como ha pasado, nos genera efectos emocionales negativos muy poderosos. Entonces, actuamos en función del miedo. ¿Quién no ha tenido miedo de algo alguna vez? Desde dar un examen hasta miedo a que te pase algo, hasta miedo a casarte porque no sé qué,
hasta miedo a cambiar de casa, y siempre aparece. Hay tres niveles de miedo, si quieres, que podemos explicar, ¿verdad? Porque uno es el miedo común y corriente. Si yo le puedo tener miedo, por ejemplo, no sé, una araña, está bien, pues como acá no hay araña, a mí no me molesta ese miedo. Ahora, si un día voy a un lugar donde hay, este, o veo alguna, puede ser que me ponga un poco mal, pero eso será cada tanto, ¿verdad? Ahora bien, hay otro nivel de miedo que le llamamos fobia, ¿verdad? Que Ujú. es ya un miedo irracional o no realista, ¿verdad? Porque ya es el miedo te paraliza. Fobia puede ser uno tenerle, yo me acuerdo que tuve un caso que le tenía fobia a las barboletitas, le decimos acá, las maripositas blancas, de la luz. Entonces, claro, vivía encerrado, pobre, porque con pantallas y cosas, porque esos bichitos hay en todos lados, generalmente en verano. Entonces ahí el miedo irracional a un bichito que no te hace nada se convierte en lo que le llamamos fobia. Y después está el pánico. Todas estas cosas los psicólogos sabemos cómo ayudar a las personas que tienen miedo, obviamente, porque primero hay que llevarlo a los niveles de realismo de decir qué porcentaje o qué posibilidad tienes de que una mariposita te mate o te haga algo. Entonces ahí tenemos herramientas para vencer el miedo. ¿Está? Bueno, no las vamos a explicar todas ahora porque se nos va a ir el programa, como ¿Y dice tú, cuál Alejandro. fue Pero sí vamos a decir que hay un antídoto para el miedo, A ver, que también lo traemos de fábrica, porque el miedo viene de fábrica, como digo yo, me gusta decir, viene al nacer, ¿verdad? Ahí también hay 3 o 4 autores, uno dice que venimos con 4 emociones básicas al nacer, otros dicen que venimos con 6, porque yo digo que venimos con 3, porque acá en el Uruguay somos medio humildes. Venimos con el amor, la rabia o el enojo y el miedo. Bueno, esos 3 mecanismos después se van vinculando, relacionando para tener después mucho más crecimiento emocional como el que tenemos de adultos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, tengo un sentimiento de envidia, ¿qué es la envidia? Y la envidia es una mezcla de enojo y miedo. Miedo a no llegar a ser como tú y me enoja que tú sí llegues a ser. Digo, entonces esa mezcla produce una emoción, por ejemplo, ¿verdad? Pero volviendo a lo primigenio, digamos, lo más básico que todos tenemos, es saber controlar ese miedo. ¿Y cómo lo controlo? Con otra cosa de fábrica que se llama amor, pero no el amor romántico, ni el amor tonto, ni negativo, sino pasión, digamos. Pasión. O entusiasmo, si le quieres llamar. Entonces, y si no, fíjate, y quienes nos ven o nos escuchan, hagan este ejercicio. Cuando se enamoraron por primera vez, aquel amor maravilloso. Eras, bueno, la Mujer Maravilla o Superman, por decirte algo. Te decían, estamos en la playa, sáltate aquellas 3 rocas. Sí, salto esas y 20 más. ¿Qué problema voy a tener? O sea, no teníamos miedo, porque el amor, ese sentimiento, ese apasionamiento, era mucho más poderoso. ¿Correcto? correcto. Ahora, después cuando el amor medio se regulariza un poco, te dicen, salta esa roca, no, que me voy a matar, que me hacía saltar. O sea, ¿qué nos cambió? Y pues que nos cambió el estado emocional. Entonces, ante esto, como herramienta, digamos, yo lo que estoy proponiendo siempre a las personas es, enamórate de algo, o de algo, no importa. Apasionate. Estoy segura que tú estás apasionado con esto que estás haciendo, obviamente. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, no lo harías. Entonces, el estar constantemente pensando, tengo que hablar con esta persona, tengo que hablar con el otro, o tengo que hacer determinada cosa, no es necesario ni siquiera apasionarse por un proyecto gigante. Mira, yo estoy haciendo una torta de fiambre ahora, dentro de un rato la voy a terminar y me estoy apasionando en lo que le voy a poner y cómo la voy a hacer. Y aunque la he hecho 20 veces no me importa. Pero eso se produce, como decimos nosotros a nivel cognitivo, una orientación. Nos saca de ese constante pensar en pensamientos catastróficos o en pensamientos negativos automáticos. Entonces, conclusión, lo que a mí me gusta decir es que como en los libros sagrados de todas las religiones o de todas las culturas, porque no necesariamente religiones,
como en los primigenios libros de la China, de la India, el Corán, qué sé yo, la supuesta Biblia, no importa, todos dicen al principio algo que nosotros a veces lo olvidamos. Dicen que nos han hecho a nuestra, dicen, imagen y semejanza. No dicen a mi imagen. Por lo tanto, monoteísmo no se habrá que discutir. Pero si hemos sido, no precisa ser religioso para esto que estoy diciendo, si los libros dicen que hemos sido concebidos a imagen y semejanza de los dioses, significa que nosotros también tenemos o pertenecemos al reino humano. Entonces yo siempre le digo a la gente que me consulta, no agaches la cabeza que se te va a caer la corona. O sea, no claudiquemos y sí pongámonos de pie como si lo fuéramos. O como si fuéramos. Imagínate que el día de mañana a ti te dicen, bueno, mira, tú resultó que eres Dios, no sé, eres un ser, no sé, apareciste y eres un Dios. ¿Y cómo actuarías? ¿Estarías peleando? No, te sentirías muy superior. Yo, por ejemplo, digo que somos únicos, o no somos únicos. ¿Qué somos nosotros? El producto de un óvulo y un espermatozoide. Esto lo digo cuando les doy clase a los gurises de filosofía de 15 años y te mueres de risa. A mí me encanta porque te atienden con mucha atención y les digo, ¿qué hubo para que tú llegues acá? Hubo un óvulo que fue el único que maduró. Había como 3 millones, pero el único que maduró o logró esa maduración fue uno. Los otros no. ¿Y cuál fue el espermatozoide que armó ese cigoto? Fue uno. Hay millones que salieron a la carrera, pero la carrera la ganó uno solo, que fue el que logró fecundar ese óvulo. Por lo tanto, fue el mejor óvulo y el mejor espermatozoide. De manera que tú, ¿qué eres? Eres el mejor. Nunca falta algún gurí, ¿viste? Que dice, profesora, la fábrica de casa andaba medio embromada, ¿viste? Cuando le parece que no era muy agraciado. Pero le digo yo siempre, eres el producto de ser único. Entonces, si un jarrón de la dinastía Ming, que tiene un precio en Sotheby's o por ahí, escalofriante, de millones de dólares, porque es una pieza única, calcula qué seremos, qué valor podemos tener tú, yo y todos los que nos escuchan. Somos piezas únicas. Entonces, si nosotros no nos tratamos de esa manera, nadie nos va a tratar. Muy Por bueno. eso cuando anda alguien con alguna pena de amor, yo le digo, lo que se pierde el otro, pues busca a alguien que realmente te valore como el ser único que eres. Y tú valorar a los demás también como seres únicos, obviamente. Por Rosario, eso, para mí es un privilegio siempre encontrarme con gente linda y única. sí, ni hablar. Van a estar en Buenos Aires. Ahora voy a poner la placa del libro Falsos Positivos. Está Ciuto, que es como un acompañante que no es el autor del libro, pero está ahí como el tercero. Eh, Contame van a estar en Buenos Aires en la Feria del Libro. ¿Vas a Bueno, venir? sí, nosotros ya hemos estado, ¿verdad? Igual de todas maneras no será la única vez. Eh, Javier está bueno porque marchas con los escritores y uno de los protagonistas. Hay más de 70 personalidades. Yo tuve el honor, el privilegio en Buenos Aires en junio del año pasado de conocer a estas bestias que los admiramos y que realmente no nos cansamos de hacerles saber a ustedes los argentinos que de agradecerles lo que hemos aprendido de vuestros científicos, el doctor Héctor Cavallo, una eminencia, Sí. por supuesto Luis Marcelo Martínez y aquellos mensajes cortos que nos despertaron a muchos y nos hacían sentir esperanza, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que esta otra campana que se empezó a escuchar nos daba la esperanza y la expectativa de que se podía salir de esto y no aquello tan terrible que machaconamente repetían los televisores. La sociedad cambió. Sí, ahora en estos días, nosotros ya estuvimos en la Feria Internacional también de Montevideo, de Uruguay, el año pasado, y ahora está la feria en Buenos Aires, así que va a estar el Falsos Positivos, creo que ya están los stands de la feria, Falsos Positivos,
Y por supuesto vamos a seguir tratando de que esta historia que tanto dolor nos produjo a muchos, también nos ha dado tanta ilusión, tanta esperanza y tantas ganas de vivir de otra manera. De eso se trata. Rosario, me encantó lo que compartiste. Nos vamos a ver pronto, otra vez. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Tomé nota de un montón de cosas, después te las comento en privado, digamos. Bueno, colega, por favor no me dejes sola, te lo pido. No, estamos más juntos que nunca. No lo dudo, pero además te voy a atomizar, así que ya tengo tu celular ahora, marchaste. No hay problema. No, tenemos que trabajar, sí, y además uno se enriquece tanto, ¿verdad? Intercambiando. Yo me he sentido, me imagino que tú también, ¿viste? Porque me parece brillante los científicos, mira que yo he estado horas, hasta sacando apuntes, ¿viste? Yo digo, pucha, qué cosa que nos está faltando una psicología para nosotros que ayude. Tal Que cual. ayude mucho, ¿verdad? Abrazo grande. Un gran abrazo para ti y para todos por ahí. Estaremos en contacto seguramente. Muy bien, fue Rosario Arrigoni, colega, psicóloga, coautora del libro Falsos Positivos, donde tiene un primer capítulo brillante donde habla sobre el miedo. Seguimos luego entonces en Venga lo que venga.